Cuando pensamos en la cultura española del siglo XX, hay un nombre que resuena con una fuerza increíble: Federico García Lorca. Su obra no fue solo literatura, fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de todo. Pero, ¿cómo llega alguien a convertirse en un ícono así, tan universal? Esa es la gran pregunta. Vamos a intentar descifrar juntos el enigma Lorca, a ver qué fuerzas se juntaron para crear un artista tan único. Venga, vamos a ello. Vale, pues la primera pieza clave para entender a Lorca, la primera pieza de este puzzle, es el momento histórico y artístico en el que le tocó vivir. Nada menos que la generación del 27. A ver, imaginemos la escena. La generación del 27 era como un laboratorio de ideas, una auténtica locura creativa. Por un lado, tenían un respeto casi sagrado por la tradición española: Góngora, el Siglo de Oro, el romancero, lo clásico. Pero por otro, les llegaba de lleno la explosión de las vanguardias europeas, el surrealismo, el futurismo, una bomba de modernidad. Estaban justo en medio de esa colisión. Y es justo ahí donde Lorca se desmarca. O sea, mientras muchos de sus compañeros se iban por una poesía más, digamos, intelectual, más cerebral, Lorca hace algo radicalmente distinto. Él coge toda esa mezcla y le mete una inyección de algo potentísimo: lo popular, la voz del pueblo, junto con una visión trágica y muy visceral de la vida. Claro, porque todo esto no eran solo ideas flotando por ahí en el aire, no. Todo esto se coció, se forjó en un lugar muy concreto, un sitio que era un auténtico hervidero de creatividad e intelecto. Y ese sitio era la Residencia de Estudiantes de Madrid. Pero ojo, que nadie se imagine un simple colegio mayor. Para nada. Aquello era otra cosa. Era un ecosistema único, donde se juntaban artistas con científicos, donde el debate era constante y, sobre todo, donde había una libertad creativa total. La idea era que el arte era una experiencia global, que todo estaba conectado. Y claro, en un sitio así, las amistades son clave. Las que Lorca forjó allí fueron determinantes, pero sobre todo las que tuvo con dos personajes de la talla de Salvador Dalí y Luis Buñuel. O sea, imaginemos ese choque de trenes creativos. Una locura. Eso sin duda lo cambió todo para él. Bueno, y con todo este bagaje, llegamos a la pieza final del puzzle, quizás la más importante de todas. Vamos a ver cómo Lorca cogió todas estas influencias y las volcó en su forma de entender el teatro, que fue revolucionaria. Aquí está el quid de la cuestión. Para Lorca, el teatro no era solo escribir textos bonitos. No, él lo veía como poesía encarnada. ¿Qué significa eso? Pues que el escenario era un lugar físico, real, donde los grandes conflictos del ser humano, las grandes pasiones, se hacían carne y hueso, se podían tocar. Si nos fijamos, sus grandes obras giran siempre en torno a lo mismo. Son como estructuras simbólicas construidas sobre una colisión brutal. Por un lado, el deseo humano, la pasión, la sed de libertad y de vida. Y por el otro, ¡pum!, el muro de la estructura social, la represión, la tradición asfixiante, la muerte. Y es increíble cómo mezcla sus ingredientes. Su teatro se alimenta de fuentes muy distintas, y ahí está la maestría. Por un lado, hunde sus raíces en lo más profundo de Andalucía, ¿no? En esos códigos de honor rurales, en el lamento del cantejondo, pero al mismo tiempo lo impregna de surrealismo, de imágenes que parecen sacadas de un sueño, que no siguen una lógica normal. Y todo esto envuelto en un lenguaje poético que es capaz de crear atmósferas y símbolos como nadie lo ha hecho. Y esto es lo que hace que su teatro nos siga hablando hoy, directamente. Es una tragedia moderna. Sus personajes no luchan contra dioses o contra un destino escrito en las estrellas. No, luchan contra algo mucho más cercano y a veces más cruel: las fuerzas sociales invisibles, la presión del grupo, la moral aplastante, el famoso ¿qué dirán? Vale, tenemos todas las piezas: la generación, el lugar, el teatro, pero falta algo, falta el alma, la energía que mueve todo esto. Para entender de verdad a Lorca tenemos que hablar de su concepto estético definitivo, el espíritu que lo anima todo. Pero entonces, ¿qué es esa fuerza oscura, esa emoción cruda que se siente al leerlo, al ver una de sus obras? Hay algo que lo atraviesa todo, y Lorca, claro, tenía una palabra para eso: el duende. Es un concepto complicado de explicar con palabras, pero es que es la clave de todo. Pensemos en él como ese poder oscuro, irracional, que no viene de la cabeza sino de las entrañas. Esa fuerza casi animal, conectada con la tierra y la muerte, que para Lorca era lo que distinguía el arte de verdad del simple entretenimiento. Y el propio Lorca lo dejó clarísimo. Él decía: el teatro no es solo representación, es un acto vivo que debe conmover, inquietar y transformar al público. O sea, el objetivo no era que la gente saliera contenta del teatro, no. El objetivo, con la ayuda del duende, era crear una experiencia que te sacudiera por dentro, que te inquietara, que te cambiara.
Y es por eso que su obra sigue siendo un espejo. Nos deja con una pregunta flotando en el aire. Los personajes de Lorca luchaban contra estructuras sociales invisibles. ¿Y nosotros hoy? ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuáles son esas presiones, esas tradiciones que nos limitan? La pregunta sigue ahí, tan potente como entonces. Y en esa pregunta, precisamente, reside la inmortalidad de su genio.